Hola, hola chicos, buenas tardes. Antes de comenzar con el video del día de hoy, pues quiero recordarles un poco sobre lo que vimos en la clase de la semana pasada. Eh, Primero que nada, espero que todos se encuentren bien, que tengan mucha disposición el día de hoy para esta clase un tanto diferente. Y bueno, aunque antes así la dábamos, pero vaya retomando esta parte de los videos y también agradeciéndoles que se hayan dado el tiempo para escuchar este video en tiempo y forma. Pues bueno, la clase pasada estábamos hablando sobre los tipos de propaganda. Habíamos acordado que los tipos de propaganda nosotros los vamos a dividir en dos partes importantes. Una, lo que es los tipos de propaganda realizadas o hechas con base en la fuente, como lo que es la blanca, la gris y la negra, que aquí hablábamos mucho que era importante de alguna manera establecer cierta credibilidad para que pues de alguna forma los receptores pudieran generarse en ellos una persuasión y así el anunciante pues bueno pudiera colocarse en la mente de estos receptores, a lo que si nos regresamos un poquito a lo que es por publicidad y propaganda pues tiene mucho que ver con esta parte de la persuasión. Y también vimos que hay una clasificación con base en los objetivos. La intención por la cual se transmite el mensaje, pues bueno, varía, ¿no? De acuerdo con el punto de vista del emisor y los objetivos que él persiga en cuanto al realizar este tipo de campañas. Entonces, eso sería con base en sus objetivos. Me regreso a la parte de la fuente, ¿no? Para recordar un poco, nosotros habíamos dicho la clase pasada que teníamos tres tipos de propaganda con base en la fuente. La primera es la propaganda blanca, luego la propaganda negra y luego la propaganda gris. Retomando la propaganda blanca, tiene una fuente u origen identificado correctamente y la información en el mensaje es exacta. Esta propaganda, como lo mencionamos con anterioridad y lo compartimos en la filmina, intenta construir credibilidad en la audiencia, pues podría tener una utilidad en el momento o en el futuro. Su objetivo es crear una opinión favorable sobre una organización, grupo o gobierno en específico. Muchas veces para destacar la supremacía y la prosperidad del país. Hace alusión a las celebridades nacionales, resalta el patriotismo y presume a los atletas por sus medallas en competencias internacionales. Por ejemplo, mencionábamos la clase pasada que podíamos tener una propaganda política en cuanto a sus objetivos, pero puede ser blanca si es que nos menciona quién es la fuente, en este caso pues el partido político, y aparte puede hacer alusión a lo que esa imagen política realizó durante a lo mejor su gobierno o en algún municipio, en algún estado, y podemos tomar testimonios. ¿No? Tenemos la propaganda negra. La propaganda negra, pues aquí no tiene un origen identificado, su fuente está oculta o se le acredita a una autoridad falsa que difunde mentiras. Esta propaganda fomenta la intranquilidad y la superstición con respecto a las acciones o intenciones de otra entidad, perdón. El éxito o el fracaso de la propaganda negra depende de la buena voluntad del receptor para aceptar la credibilidad de la fuente y el contenido del mensaje, puesto que el receptor es quien decide qué es o qué elige, qué creer, qué ver o qué escuchar. Sin embargo, en cuanto a digamos al propósito o en cuanto a hacer uso de una campaña con fuente negra, pues la idea es, pues, de alguna manera ensuciar, ¿no? La imagen pues del contrincante principalmente, ¿no? Aquí pues sí se debe de tener cuidado para colocar a una fuente y sus mensajes dentro del marco cultural, social y político del público objetivo, ya que si por alguna razón el emisor entiende mal a la audiencia, diseña un mensaje que no ajusta en cuanto a lo que la audiencia espera,
corre el riesgo de dejar al descubierto los engaños y perder el mínimo de credibilidad necesario para obtener efectos de convicción. ¿A qué me refiero con esta parte? Que como lo vimos en el video de la clase pasada, que se los voy a adjuntar para esta clase para que lo retomen, hablábamos sobre una campaña de negra que hizo Calderón con relación a Andrés Manuel López Obrador. Quiero explicar esta parte, o sea, que sí, que él al hacer propaganda negra, primero debió de haber verificado la información que estaba desarrollando a lo largo de su campaña. Es decir, que primero tenemos que demostrar, si nosotros algún día hacemos una campaña de este lugar, primero tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo es real. Ajá. Sí, la finalidad es ensuciar la imagen del contrincante, pero más que parecer una propaganda engañosa, tiene que parecer una propaganda negra, ¿sí? Es decir, que está ensuciando la imagen del contrincante, que realmente no sabemos si bien a bien cuál es el origen identificado, o sea, no dice ahí que quien realizó esa campaña fue el PAN, por ejemplo, como fue el caso de Calderón, pero hacer este tipo de campañas que ensucia la imagen del contrincante, pero no tengo la fuente bien identificada, aunque sepamos que de alguna manera sabemos de quién se trata. Pero si por alguna razón el receptor descubre que lo que están poniendo en esa campaña eran puras mentiras, ¿no? Por ejemplo, se le puede de alguna manera por decirlo con otras palabras, voltear bandera a toda esa audiencia hacia ese partido político y entonces puede resultar un arma de dos filos, ¿no? Entonces, como fue en el caso de Calderón, pues por eso le preguntaba ay, no me recuerdo ahorita la periodista de este video, que le preguntaba que si no, que si estaba seguro de lo que él estaba diciendo, haciendo con relación a Andrés Manuel, porque pues en efecto podría considerarse como como un engaño, como una falacia o incluso pues está atentando contra la integridad del político. Entonces sí es importante pues bueno saber que lo que se está diciendo dentro de la propaganda negra realmente puede ser comprobable. La propaganda gris puede o no tener una fuente correctamente identificada y la exactitud de la información es incierta. No está limitada a los gobiernos. Su uso incluye a las campañas que distorsionan estadísticas o reportes anuales, publicidad que sugiere que un producto puede resultar en algo que no es, películas que son hechas únicamente para colocar productos y evangelistas televisivos que personalmente recolectan el dinero que solicitan para las causas religiosas. Estos son pues algunos de los ejemplos que tienden a caer en la categoría de propaganda gris. Como bien sabemos, aquí es turbia, ¿no? Como puede o no puede tener una fuente, pero sus intenciones son con la idea o de persuadir o de colocar una idea o un producto en la mente del receptor. Incluso hacen dudar también a la audiencia. ¿Con qué finalidad? Bueno, cuando veamos las técnicas coercitivas de persuasión, vamos a darnos cuenta que parte del engaño, que parte del lavado de cerebro puede resultar una de las técnicas más llamativas o incluso no éticas, pero que sí se utilizan para poder persuadir en la audiencia. Entonces, aquí vamos a quitarnos un poco el prejuicio que si la propaganda o los tipos de propaganda pueden ser buenos o malos, sino que más bien vamos a colocar estos conceptos y tratar de aplicarlos en cuanto a hacer uso de propaganda o cuando empecemos a nosotros a analizarla como receptores, a darnos cuenta qué tan interesante puede ser su función, ajá, y con qué intención tiene esa comunicación, ajá, ese sistema comunicativo, por así decirlo. Entonces, si yo estoy encontrando que a lo mejor un anuncio o una campaña no tiene una fuente bien definida o me puede causar cierta confusión en el momento de tratar de identificar la fuente, entonces estamos hablando que muy posiblemente que sea de una campaña que esté utilizando la propaganda gris con relación a la fuente. Entonces, esta es la idea de identificar
varios estos tipos de propaganda según la fuente, ¿de acuerdo? Ahora, entrando en contexto para la clase del día de hoy, pues bueno, tenemos lo que es la propaganda clasificadas, los tipos de propaganda que están clasificadas con base en sus objetivos. Como nos quedamos en la clase pasada, pues yo les decía que tenemos la propaganda de integración, la de agitación, la política, la religiosa, la literaria, la bélica y la ambiental. La de integración, pues bueno, intenta volver a una audiencia pasiva. Su objetivo es crear un ambiente de aceptación y sin cuestionamientos, como lo vemos en la diapositiva. Aquí principalmente estamos hablando de que vamos a hacer una campaña para integrar algo o alguien, como su nombre lo dice. Yo les mostraba el video de UNICEF. Aquí de lo que se trata es de que nosotros tratemos con esta campaña, según su objetivo, es de que una sociedad o de que un lugar acepte algo nuevo, diferente dentro de la sociedad. Me voy a regresar hace más de 10 años, cuando empezábamos a hablar apenas de lo que era, hace más de 20 años, mejor dicho, cuando empezábamos a hablar apenas sobre la inclusión en cuanto al género sexual, que incluso había personas que decían que ya era necesario cambiarle hasta una solicitud de empleo, que en lugar de que diga sexo masculino o femenino, pues se hablara sobre incluso de preferencias sexuales, ¿no? O indistinto, por ahí alguien así hace muchísimos años lo había mencionado. Estamos hablando que incluso pues antes de que tal vez ustedes nacieran. Entonces, esta parte de hablar de inclusión, ¿no? Es empezar a hacer campañas con relación a cómo empezar a ver la vida o a las personas de manera diferente. Eso pudo haber sido una campaña de integración, de que quiero integrar que todas las personas que forman parte de la el LGBT, algo así, forman parte de la sociedad, ¿no? Como tal, porque antes de tener alguna preferencia sexual, son seres humanos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en este tipo de campañas fueron las ideas que se empezaron a manejar, y aunque aún nos falta cierta aceptación por la parte de la sociedad y todavía le falta a esta comunidad ganar cierto terreno, ya se ha aceptado a esta comunidad y ya se ve de una manera diferente, ¿no? Pero fue gracias a todas las campañas de integración que de alguna manera pues empezaron a hacer y marcar cierta nueva normalidad y cierta legislación para lograr todo esto. Si no, no se hubiera logrado, ¿no? Entonces, así es como se manejan las campañas de integración. Repito, esto es con base en su objetivo. Las podemos encontrar como grises, como blancas, como negras, pero aquí el objetivo tiene que ser que todo lo que se esté plasmando a través de estas campañas propagandísticas estén enfocadas en crear un ambiente de aceptación y dentro de la sociedad para alguna cuestión, para algún hábito, cambio de conducta, etcétera, y no generar en la audiencia o en el receptor cuestionamientos sobre lo que se está haciendo. Tenemos ahora la campaña de integración. Intenta provocar a una audiencia y llevarla a cierta finalidad. Esta propaganda de agitación usualmente resulta en un cambio significativo. Es decir, que aquí pretendemos agitar a la audiencia. Aquí pretendemos que de alguna manera la audiencia se mueva del lugar para que logremos persuadirla a través de este objetivo con relación a, repito, ese cambio de hábito, de conducta o de idea. ¿Cómo pudiera funcionar esto también? El propagandista inculca muchas ideas a una sola persona o a un pequeño número de personas, mientras que el agitador inculca una sola idea a un pequeño número de ideas, pero en cambio las inculca a toda la masa de personas. Aquí, bueno, por agitación debemos de recordar que en el sentido estricto de la palabra entenderíamos
el llamamiento dirigido a las masas para ciertas acciones concretas, el contribuir a la intervención revolucionaria directa del proletariado en la vida social. Ajá. Como lo había mencionado hace un momento, en realidad la agitación es objetivo de un tipo de propaganda que tiene como propósito provocar turbulencia, subversión, cambio. Es la propaganda que normalmente utiliza la oposición en contra de los regímenes establecidos, aunque en algunas contadas ocasiones el gobierno la puede emplear como medida extrema en contra de los elementos resistentes. Eh, en el caso, por ejemplo, de autoridades civiles, religiosas, estudiantiles o revoluciones, es parte de hacer campaña de agitación. Ajá. Se caracteriza precisamente por los métodos explosivos, pasionales, de tensión. Por estas distinciones, su duración es normalmente breve en virtud de que los receptores no pueden ser conmovidos o indignados al máximo de en su capacidad por un lapso continuado, ¿no? Eh, de alguna manera, pues bueno, tampoco se puede tener a toda la población en una tensión, sin embargo, sí llega a suceder para lograr precisamente pues esa agitación, esa turbulencia en la sociedad y entonces mover a las masas a querer realizar pues algo, ¿no? O sea, si alguien ha visto o ha leído el libro de La rebelión en la granja, es un libro donde mayormente podemos ver este tipo de propaganda de agitación. Ajá. La rebelión de la granja de George Orwell nos hace una analogía con lo que fue el ejercicio de Lenin. Entonces, sí sería importante que de pronto pues le dieran una lectura para que empezaran a identificar cómo se intenta hacer propaganda agitando a la masa, llegando a una turbulencia a la masa para poder convencer a la masa de algo, incluso pues hasta con mensajes disuasivos, pues someter a la masa y lograr un fin, ¿no? Lograr un cometido. Ujú. Pues bien, tenemos también la propaganda política. Ajá, la propaganda política, pues aquí se intenta ganar a la gente, ¿no? Sí, o intenta ganarse a la gente, este, eh, con base en la confianza, ¿no? Aquí, como lo dice nuestra Filmina, intenta ganarse la confianza del público trabajando con aspectos ligados a los sentimientos para que su mensaje sea creíble y pueda alcanzar la conciencia colectiva. Crea la imagen de un candidato elocuente y capaz que sabe lo que la gente quiere escuchar. Esta propaganda tiene un carácter sistemático, organizativo y planificado. Aquí es importante que nosotros alcancemos también a identificar o a ver que este tipo de propaganda política también está jugando con parte de la merca política. Si no mal recuerdo, también lo había mencionado con anterioridad. Este tipo de propaganda principalmente se ve influida o se ve tocada, por así decirlo, con relación al 100% en la parte, pues sí, política. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, primero, ¿y por qué maneja la parte de los sentimientos? Porque aquí de lo que se trata es de que se hagan speech o se hagan campañas con base en los sentimientos de las personas. Esto no quiere decir que se juegue con los sentimientos, no, eh, sino que de lo que se trata es que con base en lo que la gente quiere, necesita, mejor dicho, es lo que la imagen pública o la imagen política es lo que le va a dar. Ujú. Entonces, primero se llega a conocer o identificar las necesidades de la población para después hacerle creer que que se va a satisfacer esa necesidad y entonces generar adeptos, generar votos, por ejemplo. Ujú. Tenemos la propaganda religiosa. Dentro de la propaganda religiosa, esta intenta establecer preceptos éticos y morales basados en la existencia de un Dios. Esta parte la podemos, o sea, casi siempre la asociamos con el catolicismo o la asociamos con
con el cristianismo, porque son unas de las religiones más antiguas y con mayores feligreses que se tiene. Sin embargo, aquí hablar de religión y hablar de Dios se comprende a tipo de religión. O sea, no importa si es cristiana, católica, los testigos de Jehová, etcétera. ¿A qué se refiere con hacer campaña religiosa? De que dentro del discurso, la campaña o donde como se vaya a someter esa campaña en cuanto a los canales de comunicación, aquí de lo que se trata es de dar un mensaje enfocado en un Dios. Ujú. Entonces, si de pronto nos encontramos con mensajes budistas, pues es porque esa persona nos está de alguna manera haciendo campaña con relación a al budismo, ¿no? Por ejemplo, en la católica, cuando se escucha el sermón en la iglesia, ¿no? Y que nos dan esos sermones los padres después del evangelio, igual, ¿no? Pues está haciendo campaña religiosa. Vaya, aquí no, repito, no es que, que de alguna manera, pues la religión no haga campaña. Claro, tal vez no es el sacerdote, el pastor, no es el guía, el gurú, no es que él quiera hacer campaña propagandista religiosa, sino que por añadidura ya se hace en el momento en que se está dando el sermón o el consejo para el por qué elegir el lugar en donde estás, ¿no? O incluso ahora que estamos en pandemia, que ya duramos ya mucho tiempo, que se hacen este tipo de mensajes a través de las redes, ¿no? Que te dan la opción de que puedas escuchar una misa o una comunidad, ¿no? A través de las líneas de Zoom o de las redes sociales, ¿no? Bien, es campaña finalmente, campaña religiosa. Bien, la campaña literaria es una de las campañas más interesantes, más suaves, y que en muchos años, hace muchos años, para quien leyó Fahrenheit 45, fue un libro, Fahrenheit 45 fue un libro que marcó parte de la historia porque en este libro se trata de la quema de libros, ¿no? Precisamente, porque es cuando descubren que las personas, que también se puede hacer campañas literarias a través de la lectura, valga la redundancia, al ser literarias, pues estamos hablando de la lectura, porque antes no se creía en esta postura, ¿no? O sea, sí siempre se ha sabido que las personas que leen, pues están dejando de ser incultas, ¿no? Y que la lectura siempre te va a abrir fronteras. Sin embargo, sí hubo un tiempo en que pues los escritores, precisamente cuando nace esta parte de la literatura, empiezan a desahogar todas las frustraciones, todas las ideas, las experiencias, a través de la lectura. Entonces se empezaron a dar cuenta de que a través de los libros, pues bueno, se llegaba al punto de que podíamos persuadir o modificar la conducta de las personas o enterar incluso a las personas a través de las historias que quedaban plasmadas en esos libros. Ajá, entonces, esta parte de la campaña literaria, como bien lo dice en la diapositiva, pues intenta dar a conocer información por medio de los libros e incluso novelas. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Acá les acabo de mencionar uno, bueno, dos, el de Fahrenheit 90, 45, tenemos La rebelión en la granja de George Orwell, tenemos 1984 de George Orwell, tenemos precisamente el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler, es una autobiografía, el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, que nos plasma pues parte de la historia de lo que fue la Revolución Francesa, la caída de Martín Lutero, y que nos platica a su manera cómo se vive la experiencia a través de una novela, ¿no? Del relato de una novela. Tenemos precisamente pues los viajes de Gulliver en 1726, ¿no? Donde también aquí pues habla sobre la política y muchos otros textos más y seguramente esos son clásicos y seguramente más actualizados como el de Colosio, ¿no?
que tratan de alguna manera pues hacer precisamente campaña literaria refiriéndose a platicar contextos sociales a través de la literatura y generar un cambio de idea o de percepción en cuanto a las personas que, pues bueno, vaya que lo leen, ¿no? Tenemos propaganda bélica. Este tipo de propaganda es también llamada guerra psicológica o también llamada propaganda de guerra. Nació como un medio de complementar las operaciones militares, por lo que su origen se remonta en los tiempos en que la violencia organizada decidía las diferencias entre los grupos. Recibe un impulso especial al desarrollarse el concepto de soberanía en los estados nacionales y adquiere sus características modernas en el momento en que la guerra no se libra exclusivamente entre ejércitos profesionales, sino que el jinete del apocalipsis arrastra en su torbellino a toda la población en general. Es decir, pues aquí a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vamos aquí, voy a hacer un paréntesis antes de que se me pase. Vamos a empezar a leer, por favor, el libro de Mi lucha de Hitler, el primer capítulo, por favor, y van a hacer un análisis con relación al uso de la propaganda. Ustedes van a leer esta primera parte del libro, traten de enfocarse, imaginarse la descripción, la narración de todo lo que Hitler vivió antes de llegar al poder y ver y hacerme un pequeño análisis sobre Hitler y la propaganda. Así se va a llamar el análisis, Hitler y la propaganda. Entonces, ¿cómo desde este análisis que ustedes propiamente hagan del libro, cómo se relaciona Hitler con este tema de hacer propaganda? ¿De acuerdo? Y bueno, regresando a esta parte de la propaganda de guerra, eh, en un diccionario de términos militares de los Estados Unidos se le define de esta manera, escuchemos con atención. La guerra psicológica es el uso planificado de medidas propagandísticas por la nación en tiempo de guerra o en estado de emergencia declarado, medidas destinadas para influir en las opiniones, emociones, actitudes y conducta de los grupos extranjeros, enemigos, neutrales o amigos, a fin de apoyar la realización de la política y objetivos nacionales, ¿no? Los objetivos de la propaganda de guerra son plenamente identificados. Ajá. Uno, la que se dirige a los nacionales para fortalecer la legitimidad de la causa y aumentar su espíritu de lucha. Ujú. Esta parte de propaganda de guerra lo que intenta hacer es que cuando se mueven masas, es que de que la persona, ¿no? En este caso es que la persona en este caso, no sé, con relación a mi lucha, este, yo quiera mover masas a través de las mismas personas, las mismas partes militantes, en primer lugar tengo que hacerlos pensar como que forman parte de esta sociedad, que son nacionalistas, que nadie nos tiene que robar el territorio y que aman a la patria con todo y su vida, ¿no? Entonces, si se logra esto, estamos persuadiendo de alguna manera y haciendo campaña bélica, ¿no? O de guerra. La que se dirige también la que se dirige a los países enemigos para socavar la confianza de la población en su propio gobierno. Llama a la deserción a las tropas adversarias. Aquí voy a tocar un punto, una línea muy delgada que no me he querido informar por cuestiones de salud mental. Pero esta parte del coronavirus pues puede ser en efecto una guerra biológica. Una guerra química biológica que aquí como bien lo estamos viendo como campaña de guerra, pues bueno, toda la parte de los apoyos en cuanto a las vacunas, las investigaciones, los intereses financieros, económicos y de tierras tienen mucho que ver para poder apoyar o no a países enemigos, ¿no? Entonces, se está haciendo de alguna forma, pues precisamente una guerra de que si salen, si no salen, si de que cómo llevamos a cabo toda esta pandemia, de que quién empezó, dónde empezó, por dónde empezó, quiénes están resultando pues más perjudicados o beneficiados con relación a esta pandemia, cómo lo está viviendo cada continente, cada país, ¿no? Incluso hasta cada estado, ¿no? Y cómo de alguna forma, pues de pronto, pues pueden estar
incluso pues peleados unos con otros. Entonces, aquí vemos varios tipos de campaña, varios tipos de acciones, pero principalmente, digo, incluso la agitación, pero principalmente hablando de propaganda de guerra, cómo se va fortaleciendo en cuanto a los países enemigos, ¿no? Y por último, la que se dirige con el propósito de extender las simpatías entre los nacionales de los países no involucrados en la contingencia, en la contienda, perdón. Necesitamos leer lo más pronto posible este libro para que también se den cuenta cómo México al final de la Segunda Guerra Mundial entra al ruedo con esta parte y aquí pues se ve plasmado en la práctica esta cuestión de que los países no involucrados en la contienda, o sea que de alguna manera él no estaba involucrado desde un principio, sin embargo, pues bueno, la vimos ahí dentro de esta Segunda Guerra Mundial como un hilito al final del arco iris, ¿no? Bueno, la campaña de propaganda bélica intenta mantener la confianza en las tropas e intimidar a las fuerzas opositoras por medio de los métodos de engrandecimiento de las fuerzas y diseminación de información no verdadera. En esencia, es un llamado a la sangre que aparta toda posibilidad de razonamiento. Recordemos, si alguien ha visto la película del El niño de pijama de rayas, así era como se manejaba en la Segunda Guerra Mundial, que de alguna forma, pues aquí lo importante era llamar toda la atención de la audiencia y hacerles creer que formaban parte de una sola sangre y de esa manera pues iban en contra hasta de sus propios amigos, vecinos, ¿no? Este, familias, lo vemos en La vida es bella, ¿no? Que de pronto pues ahí te tenías que olvidar en ese momento, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, hasta te tenías que olvidar de la persona que alguna vez te había tendido la mano solo por ser judío, ¿no? Bien, la campaña, el tipo de propaganda ambiental, ¿no? Este tipo de propaganda pretende generar una conciencia clara y promover a cada ser humano con las oportunidades para adquirir conocimientos, valores y actitudes que le permita modificar sus patrones de comportamiento para proteger y mejorar su ambiente. Tenemos varios tipos de campañas ambientales. Lo podemos evocar al uso, por ejemplo, de los cuidados del medio ambiente, no tirar basura, tratar bien a los animales, cuidar a los arbolitos, ¿no? Cuidar la capa de ozono, el uso de sprites, el uso, etcétera. Este tipo de campañas, ambientales, pues lo que van a generar es una modificación en la conducta para un beneficio con relación a la naturaleza. Existen varias compañías que se dedican a hacer campañas ambientales, incluso la misma Comisión Federal de Electricidad en cuanto al buen cuidado y al uso de la luz. Esto del horario de verano y demás, se modificó pues gracias a cuidar esta parte de los insumos eléctricos, sí, ¿no? De generadores de luz, de electricidad y esto generó un cambio de conducta y de hábito en la mayor parte de la población o en todo el mundo, ¿no? Entonces, así es como se manejan estos tipos de campañas según los objetivos. Es importante que tengamos claro que una cosa me puede llevar a la otra. Puedo hacer una campaña ambiental blanca, puedo hacer una campaña ambiental negra, ajá, puedo hacer una campaña ambiental gris, por ejemplo. Ajá, entonces puedo casar los objetivos con la fuente. Bueno, chicos, espero que la clase de hoy pues les haya sido de sagrado. Agradezco mucho pues la atención a este video. Espero que por favor vean también los videos de apoyo que les dejo en esta parte de Classroom. Muchísimas gracias por su atención. Van a tener una tareita. La tareita va a ser que con base en la tarea anterior, ¿no? En cuestión de identificar una campaña de propaganda, ahora lo que vas a tener que hacer es que vas a identificar qué tipo de propaganda es según su objetivo y según la fuente. Bien justificado y bien analizada la campaña bien fundamentado, el por qué consideras que ese tipo de campaña que estás analizando es considerada con ese tipo al que tú te estás refiriendo. Entonces, esta tareita sería para el día martes.
y precisamente es para exponer, para que por favor realicen, nada más van a incrementar este conocimiento a sus diapositivas y nuevamente las puedan subir en la tarea Claro. Muchísimas gracias, chicos, que tengan una excelente noche, un bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor, como siempre, y nos escuchamos y nos vemos el día martes. Hasta luego.